Bueno, a través de este video tutorial vamos a crear o vamos a saber cómo nosotros podemos construir una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados por intervalos. Entonces vamos a generar los datos, vamos a generar la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos acá y entonces vamos a utilizar una función que nos permite generar números aleatorios. Le decimos aquí en la barra de direcciones igual y buscamos la función aleatorio.entre que aparece acá, le damos doble clic y entonces le decimos que tome un valor entre 255, ¿cierto? Ya les voy a explicar por qué, punto y coma, y el valor superior 965, cerramos paréntesis. Queremos que nos dé unos datos con un decimal, entonces le decimos dividido en 10 y damos aceptar. Acá me está generando entonces un valor aleatorio entre los rangos que yo leí, entre 255 y 965 y en 10 y en 90.2. Pero si nosotros arrastramos, se me sigue generando cualquier cantidad de datos. Todos los datos deben estar comprendidos entre 25.5 y 96.5, mayores o iguales o menores o iguales. Y puedo arrastrar también hacia la derecha cuantos datos pueda yo calcular, de tal manera de que podamos tener una muy buena base de datos ahí, con el propósito de que el ejercicio nos salga bien. Entonces, como nosotros nos estamos dando cuenta, aquí quedaron seleccionados todos los datos, pero si miramos en la parte superior, acá, en esta parte dice aleatorio enter. Entonces todavía necesito hacer un paso más para que estos números me queden constantes. Si no, cada vez que esté realizando alguna función, él me va a cambiar los valores. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya seleccionado, si acaso se le llega a deseleccionar, volvemos y lo seleccionamos, le decimos control C para copiar, le decimos control C, vamos a copiar, o por acá copiar, y le decimos acá pegado especial, le decimos pegar valores. Fijémonos en la parte de acá, cuando le damos enter, ¿qué pasa? Le damos aceptar acá, inmediatamente él me quita, le damos aquí con escape, la función. Ya estos números me van a quedar estáticos. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla. Vamos a seleccionar toda la tabla, seleccionamos toda la tabla, le vamos a poner un formato de que solamente sea un decimal, quitamos aquí un decimal para que quede todo igual. Yo puedo acá esto separarlos o unirlos mejor los datos, como para que no me quede tan grande la tabla. Puedo seleccionar la tabla, le doy un formato, vamos a dar el formato, un formato como para que tenga una mejor presentación. Acá donde está la tablita, le decimos todos los bordes y tenemos acá la información. Entonces ya con los datos acá, todos los datos acá, entonces vamos a ubicar acá una columna, diga datos, valor máximo, vamos a hallar el valor máximo, el valor mínimo, vamos a determinar el rango, vamos a determinar el número de clase y vamos a definir cuál va a ser la amplitud. Entonces nos ubicamos acá en datos y nos venimos acá donde está la barra de direcciones, le decimos igual y vamos a escribir contar, es decir, vamos a decirle cuénteme cuántos datos hemos recolectado. Le doy doble clic, selecciono, aquí puedo tomar con la Shift, Control y con la flechita hacia abajo para que me seleccione todos los elementos de manera vertical, y me vengo con la flechita hacia la derecha para que me tome todos los elementos de manera horizontal. Le damos acá cerrar paréntesis y él acá me está diciendo que hay 602 datos en esta pequeña base que tenemos acá. Ahora acá también vamos a hacer con el valor máximo. Este valor máximo entonces lo vamos nosotros acá a determinar, le decimos igual y escribimos acá máximo, MAX, solamente aquí me aparecen dos, tomamos el primero, le damos doble clic y vamos nuevamente a seleccionar toda la base que tenemos ahí, cerramos paréntesis y él me está calculando el valor máximo 96.5
De ahí no se puede pasar porque por lo que yo le puse la restricción. En el valor mínimo hacemos de la misma manera. Tomamos en la barra de direcciones, le decimos igual, le decimos min, y ahí me aparecen varias opciones. Tomamos la primera, seleccionamos de nuevo los datos, ya como lo sabemos hacer, cerramos el paréntesis, damos a aceptar, y acá me toma el valor 25.8. Acá el rango, ¿cómo determinamos el rango? Ya lo sabemos hacer también, más, tomamos el valor máximo, menos, tomamos el valor mínimo, 25.8, y damos a aceptar. Quiere decir que el rango es 70.7. Es el recorrido de toda la información. El número de clases, entonces decimos que es igual, entonces a 1 le decimos más la fórmula que estamos trabajando, que es ley de Sturges, 3.3 multiplicado por el logaritmo. Entonces le damos log, inmediatamente debe aparecer acá, entonces escribirlo con mayúscula, log por el logaritmo. No me está generando acá logaritmo, paréntesis, entonces me dice el número, bueno, acá me dice el número, entonces tomamos los datos, me dice la base, bueno, hay una opción también, no me generó la base 10, sino le ponemos ahí base 10, cerramos el paréntesis y damos a aceptar. Aquí me parece un error, ya me lo corrigió, listo, logaritmo en base 10, 92,72. Ya ve, aquí me faltó la coma, 3,3, 10,17. Fíjense el error que estaba cometiendo de que no había puesto acá la coma, y de una vez me estaba generando otro resultado. Ya lo corregimos, esa es la ventaja del Excel, que corregimos inmediatamente nos da. Entonces, número de clases 10, entonces aproximamos a 10 clases, la ubicamos acá, que el número de clases va a ser 10, vamos a colocarle un color acá en fondo para saber que es el modificado, y vamos a determinar la amplitud. ¿Cómo determinamos la amplitud? Entonces activamos la celda, ya sea con más o con igual, tomamos el rango y le decimos dividido sobre el número de clases que definimos ya, que son 10, y le decimos aceptar. Entonces me está diciendo la amplitud es 7.07. La amplitud es 7.07. Ese 7.07, entonces, como estamos trabajando con valores que tienen un decimal, entonces tenemos que aproximarlo al inmediato superior del primer decimal. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Lo podemos hacer manual? Sí, pero también hay una manera de hacerlo. Yo vengo acá, le digo igual y le digo máximo, buscamos acá, perdón, no, superior, no, múltiplo, superior exacto, múltiplo superior exacto, venimos acá, me dice el 7.07, aquí me dice una cifra significativa, vengo acá para que me abra entonces los argumentos de la función y lo podamos definir. Acá dice cifra significativa. Esta cifra significativa, ¿a qué me está haciendo referencia? La cifra significativa me hace referencia que si son valores enteros lo dejo así, no tengo ningún problema, o le puedo escribir uno y no me cambia tampoco en nada. Pero si es un solo decimal, entonces le escribimos 0,1 y él inmediatamente me aproxima al 7,1. Si por algún caso fueran dos decimales, entonces le decimos 0,01 y me lo aproxima al siguiente. Pero entonces en este caso sería 0,1 para que me aproxime al inmediato superior del primer decimal que está acá. Le damos a aceptar, 7.1. Entonces, vuelvo y repito, o no nos compliquemos la vida, le decimos acá 7,1 por si al caso no le llega a funcionar este recurso. Entonces acá lo colocamos en amarillo, que va a ser entonces la amplitud, y aquí vamos a determinar el nuevo rango. ¿Cómo determino el nuevo rango? Entonces vamos a multiplicarlos. Entonces le decimos más la amplitud que he modificado multiplicado por el número de clases que ya lo tengo definido, que es 10, me da 71. Hallemos ahora la diferencia de rangos. Esta diferencia de rangos, ¿cómo la vamos a hallar? ¿Cómo lo sabemos hacer? Más el nuevo rango, que es 71, menos el rango, que es 70.7,
y me está dando una diferencia de 0,3. Fíjense que aquí ya la diferencia no es tan pequeña como nos estaba dando en el aula de clases. Entonces aquí este 0,3, entonces siempre que haya una diferencia más amplia, entonces al valor mínimo le vamos a descontar 0,1 y al valor máximo le vamos a sumar 0,2. Y entonces determinemos acá el nuevo valor mínimo. Entonces yo le digo más para activar la celda 25,8 menos el 0,1 y damos a aceptar. Entonces lo colocamos en amarillo, que va a ser mi primer límite inferior del intervalo, y acá le decimos más para activar la celda, tomamos el valor máximo y sumamos de nuevo entonces esa diferencia que tenemos ahí, 96,7. Entonces este 96,7 ¿qué va a ser? El límite superior del último intervalo, es decir, iniciamos desde 25,7 hasta 96,7. Si sacamos la diferencia, entonces le decimos más 96,7 como para comprobar. Menos 25,7 tiene que darnos el 71 que está acá, que es el nuevo. Listo, ya tengo acá, entonces vamos a numerar acá, en este lado, vamos a numerar las clases para no llegarnos a confundir. Entonces, ¿cuántas clases vamos a trabajar? 10 clases. Entonces, 10 clases, ahí están las 10 clases, ahora borramos esto. Y entonces, ahora nos venimos acá y le decimos límite inferior, entonces trasladamos este valor 25,7, que es el límite inferior, damos a aceptar. El límite superior entonces va a ser este límite inferior que está acá, entonces lo activamos la celda con más y le vamos a sumar la amplitud que hemos modificado, que es 7,1. Como esta amplitud nos sirve para todas las demás clases y no tener que hacer el paso repetitivo, entonces le vamos a escribir F4. En algunos portátiles, si el F4 no se les activa acá esta parte que son los signos pesos antes y después de la letra, entonces tiene que utilizar una tecla que está al lado de control, que es FN, que es función, y entonces de manera simultánea oprimen función F4 y ahí se les activa. Entonces damos a aceptar y vamos a arrastrar este valor hasta el 10 y nos va a aparecer la amplitud acá porque lo hemos sumado acá. Entonces el límite superior del primer intervalo siempre va a ser el límite inferior del segundo intervalo. Entonces le decimos más y lo vamos a seleccionar para que lo tome y así yo puedo arrastrar también, de tal manera que lleguemos hasta la última clase. Y fíjense que aquí ya están desde 25,7 como me está diciendo acá hasta 96,7 como me está referenciando acá. Es decir, ya tenemos esta parte. Esto ya lo podemos borrar porque no necesitamos de esas clases, solamente era como para tener la seguridad de que no nos pasáramos del número de clases. Nos venimos acá. ¿Cómo determinamos ahora la marca de clase? Esta marca de clase, entonces vamos a activar la celda con más y le decimos, tómeme este valor, ¿cierto? Más, súmeme este valor, vamos a ponerlo entre paréntesis. ¿Para qué? Para que lo podamos dividir por 2. Me equivoqué, vamos acá, lo ponemos acá y dividimos en 2. Dividido en 2 y damos a aceptar. Como el 2 es una constante, entonces yo puedo arrastrar, no tengo ningún problema y él me toma todas las otras marcas de clase. Dejémoslo así, de esa manera. Listo, una vez hallamos la marca de clase, vamos a esta parte que es supremamente importante, que es ya la frecuencia absoluta, y él me va a contar los datos que van a estar, por decir algo, en este límite inferior de 25,8 en adelante hasta 32,8, y así con cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos ubicamos acá, nos vamos a buscarla directamente en las funciones. Acá le damos para que se me abran el cuadro donde están todas las funciones, buscamos acá las estadísticas y dentro de las estadísticas vamos a buscar una que dice frecuencia. Acá está frecuencia y damos a aceptar. Tenemos los datos, es decir, vamos a referenciar todos los datos desde el primero. Vamos a buscar el primero, ahí está el primero, y le decimos, tómeme todos los datos. En los grupos que está acá, estos grupos, entonces nos vamos a ubicar en el límite superior que hemos calculado acá y le damos todas las
toda la columna donde están todos los límites superiores. Entonces, y damos a aceptar, ¿sí? Vamos a ubicar acá esta celda acá, estas, para hallar el total, para que nos demos cuenta si nos va sumando realmente lo que es, porque aquí hay que tener cuidado en algo. Listo, este es el total, entonces vamos a ubicarlo acá también. Vamos a dejarlo de una vez con autosuma, de tal manera de que él me vaya sumando. Entonces ya tengo el 80 acá. Nosotros arrastramos acá hasta la última clase y nos damos cuenta que no nos coincide el total de los datos con el total de los datos que aparecen acá. Son 602, aquí aparecen 2986. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para poder determinar con exactitud que estos valores que están acá correspondan a los que verdaderamente están en la tabla, vamos a convertir esta columna en una matriz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces seleccionamos toda la columna. Vamos a irnos aquí a la barra de direcciones, pero ¿de qué manera me voy a la barra de direcciones? Teniendo en cuenta que no puedo deseleccionar. Entonces utilizamos la tecla F2. En aquellos casos, como les decía ahora, cuando no se les active con F2, quiere decir que está amarrada con la tecla function. La tecla function está al lado de control y entonces la oprimen de manera simultánea. Ya estando ahí, vamos a utilizar 3 teclas a la vez, que es control shift y enter, y le vamos a dar así, control shift y enter, y vamos a mirar el efecto. Él inmediatamente me genera ya los resultados que son, y el total que son los 602 datos que están acá. Ya hemos completado entonces la tabla, acá en su frecuencia absoluta. Vamos a mirar acá la frecuencia relativa, de qué manera lo vamos a hacer. Entonces le decimos más, para activar la celda, tómeme la frecuencia absoluta, divídala entonces en 602. Tendría que hacerlo uno por uno. Entonces vamos a fijar esta celda, este 602. ¿Cómo lo hacemos? Como le decíamos ahora, con F4, y si no les aparece el F4, entonces con función F4 y damos a aceptar. Venimos acá donde está el porcentaje, le damos el formato porcentaje para que me quede de manera porcentual y no de manera proporcional. Vamos a indicarle que me deje con un dígito después, un decimal, arrastramos y ahí tenemos el total de la frecuencia relativa. Vamos a sumarlo. Excel es muy exacto, Excel no se equivoca, 100%. La frecuencia absoluta acumulada. Entonces, esa frecuencia absoluta acumulada, tomamos el primero, que es la frecuencia absoluta simple. El segundo, ¿cuál va a ser? Más el primero, y le sumamos el segundo. Entonces, como él ya se dio cuenta, Excel ya se dio cuenta de que yo estaba sumando el que seguía, entonces yo arrastro y él me hace el resto. Y aquí están los 602 datos. Lo mismo hacemos con la frecuencia relativa. Ya tenemos el resultado ahí. Activamos la celda, tomamos la frecuencia relativa, le damos a aceptar. La segunda, ¿cómo lo vamos a hacer? De la misma manera, tomamos la primera y vamos a sumar la segunda. Ya Excel identifica que nosotros vamos a seguir sumando de manera sucesiva y entonces nosotros arrastramos y ya está el 100%. Ya nosotros, si queremos ponerle el formato, le ponemos el formato que nosotros queramos. Cada uno tiene su iniciativa para el trabajo. Espero que ustedes lo hagan de esta manera. Traten de buscar números aleatorios. Si les salió 450, pues trabajenlos con 450. Si les salió 500, trabajenlos con 500. ¿Sí? Vamos a ir vamos a centrarlo acá. Si yo quiero ir a buscarle un formato, mejor le doy control 1 para que se me active el formato de celdas. En bordes, vamos a ponerle un borde que sea más grueso, el borde de afuera. Vamos a aceptar. Si queremos ponerle colores acá a la tablita, pues le podemos poner aquí un fondo que se vea bien. Y aquí podemos utilizar otro fondo que sea más clarito. Entonces podemos buscar acá un fondo más acá, ¿sí? Ya eso depende del gusto de cada quien. Lo importante es que no utilicemos colores que de pronto puedan llegar a causar en la persona que está viendo el archivo inconvenientes de lectura, porque ves que utilizan unos colores
en el cual se dificulta su lectura. Entonces, de esta manera, nosotros aquí ya hemos calculado una tabla de distribución de frecuencias utilizando la herramienta Excel. De igual manera, también quería comentarles algo para quienes quieran explorar. No lo voy a explicar en este video, de pronto en otro video lo haré. En esta parte donde dice datos, encontramos algo que dice análisis de datos. Con análisis de datos también podemos nosotros calcular los datos. Acá en análisis de datos y donde dice histograma podemos calcular. En una próxima oportunidad les estaré explicando. En este momento no lo hago para no confundirlos. Recuerden, las fechas ya se las estoy entregando en cada aula de clases para la entrega. Esto es voluntario, simplemente quiero que aprovechemos el uso de las nuevas tecnologías y mirar la manera como Excel nos permite a nosotros, de una u otra manera, agilizar cada uno de todos estos procesos y que me permita a mí, en un momento dado, analizar la tabla, sacar conclusiones y tomar decisiones acertadas, como era lo que les decía en la primera clase de estadística. Muchas gracias.